Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Paren las rotativas y suban el volumen, porque lo que les traigo hoy está más caliente que un café turco recién hecho. Si pensaban que el fin de año iba a ser tranquilo, estaban muy equivocados, porque nuestro querido el turco, el mismísimo Can Yaman, ha aterrizado en tierras otomanas y créanme, su llegada no ha pasado desapercibida. Pero lo que más ha llamado la atención no es solo su presencia, sino cómo ha llegado y, sobre todo, quién no estaba a su lado. Prepárense, porque vamos a analizar cada segundo de las imágenes que están incendiando las redes sociales y vamos a abrir un debate que seguramente dividirá opiniones aquí abajo en los comentarios. Gracias a las cámaras intrépidas de la cuenta @gcmoaviri en Instagram, hemos sido testigos del regreso del hijo pródigo a Estambul. Las imágenes son claras y destilan ese aire de misterio y magnetismo que solo Can Yaman sabe proyectar. Nuestro galán fue captado en plena noche estambulita, disfrutando de la vida nocturna de la ciudad que nunca duerme. Pero, ojo al detalle, porque la escena parecía sacada de una de sus series o incluso de una película de gángsteres con mucho estilo. Can Yaman salió de un local rodeado de amigos, su círculo de confianza, esos que siempre están ahí. Sin embargo, cuando los reporteros, ansiosos por una declaración, intentaron abordarlo, él optó por el silencio absoluto. Ni una palabra, ni una sonrisa a la cámara, solo esa actitud de chico malo inalcanzable. Se dirigió directamente a su vehículo VIP, se acomodó en el asiento trasero, y, como si fuera el dueño de la noche, encendió un puro. Sí, así como lo oyen, Can Yaman fumando su puro, ignorando el caos a su alrededor, dejando claro que él pone las reglas. Todo indica que ha venido para quedarse, al menos, para celebrar la gran fiesta de Año Nuevo en su tierra natal. Pero, queridos amigos, aquí es donde entra mi ojo clínico de narradora de salseo. ¿Recuerdan su última visita a Turquía? Fue muy diferente, ¿verdad? En aquella ocasión, el aire estaba lleno de romance porque venía acompañado de la DJ Sarabluma. Se les veía juntos, cómplices. Pero esta vez, la historia ha dado un giro de 180 grados. Can Yaman ha llegado solo. Sarabluma brilla por su ausencia. Y aquí es donde lanzo mi teoría, y quiero que presten mucha atención. Para mí, esto es la confirmación definitiva de que la relación sentimental entre Can y Sara es historia antigua. Se acabó el amor, se apagó la llama. Lo que estamos viendo ahora es, en el mejor de los casos, los restos de una amistad diplomática. Sí, sé lo que dirán algunos, pero se siguen en Instagram, se dan likes. Exacto, y eso refuerza mi punto. Hoy en día, seguirse en redes sociales después de una ruptura es el equivalente moderno a saludarse con la cabeza desde la acera de enfrente. Es cordialidad, es no te odio, pero ya no eres mi prioridad. Mi análisis es que Sara y Can han quedado simplemente como amigos, o mejor dicho, como conocidos digitales que mantienen las apariencias. Pero esto nos lleva a la gran pregunta, el tema espinoso que quiero discutir con ustedes hoy profundamente. ¿Realmente se puede ser amigo de un ex? Sé que ahora mismo, mientras me escuchan, la mitad de ustedes está gritando, imposible. Y la otra mitad está pensando, bueno, depende. Vamos a desglosarlo, porque la situación de Can Yaman es el ejemplo perfecto para este dilema eterno. Hay una corriente de pensamiento muy moderna, muy civilizada, que dice que sí, que por supuesto que se puede. El argumento es sólido. Si dos personas adultas han compartido momentos importantes, si se han querido y respetado, y la relación termina sin traiciones horribles ni platos rotos, ¿por qué tirar todo eso a la basura? Si logran superar el dolor inicial y transformar ese amor romántico en un cariño fraternal, la amistad es posible. Es esa idea de que, te valoro como ser humano más allá de si eres mi pareja o no. Bajo esta lógica, Can y Sara podrían ser perfectamente amigos, comentarse las fotos y desearse lo mejor sin segundas intenciones. Es la madurez emocional, en su máxima expresión. Sin embargo,
Y aquí es donde la realidad suele golpearnos en la cara. Existe la otra cara de la moneda, la que yo llamo el factor futuro. Y es aquí donde creo que la teoría de la amistad con el ex empieza a hacer aguas, especialmente para alguien tan codiciado como Can Yaman. Imaginemos por un momento el futuro cercano. Can es un hombre apasionado, joven y guapo. Es inevitable que una nueva mujer entre en su vida. Una nueva ilusión, una relación seria en la que él quiera invertir su corazón. Ahora, pónganse en los zapatos de esa nueva novia. ¿Cómo se sentiría esa nueva pareja sabiendo que Can sigue siendo amigo de Sara Bluma? ¿Que se siguen, que quizás se mensajean, que hay una conexión ahí latente? Seamos honestos, la mayoría de las personas, por muy seguras que sean, sentirían una incomodidad natural. No es cuestión de celos tóxicos, es cuestión de cerrar ciclos. Cuando uno empieza a construir algo nuevo, no quiere los fantasmas del pasado rondando en la sala de estar. La nueva pareja, con toda la razón del mundo, podría decir: oye, entiendo que no se odien, pero es necesario que sigan siendo tan amigos. Porque la amistad con un ex siempre deja una puerta entreabierta, una rendija por donde se puede colar la nostalgia o la comparación. Y esa nueva mujer en la vida de Can querrá ser la protagonista absoluta, no compartir escenario con la ex que ahora se disfraza de buena amiga. Por eso, mi veredicto es que, aunque la amistad entre exparejas es teóricamente posible y suena muy bonito en papel, en la práctica es un terreno minado. Generalmente, funciona solo cuando ambos están solteros. En el momento en que uno de los dos se enamora de verdad de otra persona, esa amistad con el ex se convierte en un obstáculo, en una piedra en el zapato. Si Can Yaman realmente quiere avanzar y encontrar un nuevo amor duradero, lo más probable es que esa amistad de Instagram con Sara se vaya diluyendo hasta desaparecer. Porque el corazón humano es complejo, y a veces, para dejar entrar lo nuevo, hay que sacar definitivamente lo viejo. No se puede tener todo. Así que, aunque ahora veamos a Can muy tranquilo fumando su puro y disfrutando de su soltería en Estambul, manteniendo esa cordialidad online con Sara, el tiempo será el juez definitivo. Veremos si esa amistad resiste la llegada de una nueva dueña del corazón del actor turco. Yo, personalmente, apuesto a que cuando Cupido fleche de nuevo a Can, el pasado quedará, por fin, en el pasado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.